Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí para nuestra clase. Vamos a ver las personas que entran para asegurarnos de que estemos listos para arrancar. Este día vamos a hablar sobre la visita del Papa Francisco y el encuentro que tuvo con los obispos en la Catedral Metropolitana. Así que vamos nada más a asegurarnos de que estemos ya todos bien y que me estén escuchando bien. No veo a nadie todavía aquí adentro, pero vamos a ver. Vamos a grabar la clase entonces, sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gracias te damos por el don tan grande que nos diste con tu Madre Santísima, porque nuestra Madre de Guadalupe es quien nos mira, quien nos aconseja, quien nos da paz y tranquilidad a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que, escuchando su voz, podamos todos unidos caminar hacia el encuentro contigo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Espero que el día de hoy traiga más voz que los otros días, porque el otro día me decían que casi no me escuchaban. Espero hoy que sí podamos escuchar bien, ¿verdad? Así que vamos a entrar, continuando lo que habíamos hablado, les puse en el sitio para que ustedes pudieran ver el resumen de la clase. Y les puse el resumen de la clase porque yo sé que de repente nos da por tomar notas y dije, pues si no están tomando notas, pues entonces yo voy a tomar notas por ustedes. Así es que eso es lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Así pues. Vamos a continuar y el esquema, el tema que vamos a entrar ahora se llama Una mirada de ternura. Una mirada de ternura. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Cuando pensamos en esa, nuestra Madre Santísima. Entonces el Papa Francisco, cuando está con los obispos, está hablándoles a los obispos de México y les habla a ellos porque ellos tienen esa responsabilidad tan grande de conducir al pueblo al cual María de Guadalupe se le aparece y le dice que quiere que le construyan un templo. Por eso nos dice, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres, ¿cuál creen que es? Una sola fuerza que pueda conquistar el corazón de los hombres y se llama ternura de Dios. La ternura de Dios. A mí me impacta mucho cuando vemos a los indígenas mayas, porque ellos hablan mucho sobre Dios Padre y Dios Madre. ¿Por qué? Porque Dios no lo podemos encasillar como un hombre. Y fíjese una cosa muy interesante, que cuando ponemos a Dios Padre, ¿cómo lo ponemos? Tomamos la imagen de Jesús, barbado, con ciertas facciones y todo, y nomás le ponemos blanco a las barbas y decimos, ese es. Y le ponemos hasta más largas las barbas más para decir que es Él. Pero Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor. Y esa imagen que tenemos, pues hay que irnosla poco a poquito sacudiéndola, porque la Virgen nos va a enseñar que la ternura de Dios es lo que va a poder cambiar y conquistar los corazones. La ternura. ¿Por qué? Porque atrae y encanta. Atrae y encanta. Doblega y vence. Abre y desencadena. Todo esto lo hace. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y el amor de Dios es tan grande que tiene una ternura hacia nosotros. Cuando nosotros sentimos esa ternura de Dios hacia nosotros, ¿cómo nos ve cuando nos caemos, cuando hacemos cosas malas, cuando andamos en los malos pasos? Dios nos ve con ternura, con amor, con dulzura y con una promesa que tiene Él irreversible de misericordia. Él siempre es misericordioso con nosotros. Por eso algunas personas dicen, es que por eso nosotros nos atacamos con Dios, porque como Él es tan bueno.
porque Él siempre nos perdona. Pues entonces podemos hacer lo que nosotros queramos. Y eso simple y sencillamente nos enseña de que no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Que nosotros estamos queriendo abusar de su dulzura, de su ternura, de su misericordia. Pero a Dios no lo engañamos. Él sabe lo que hay en nuestros corazones, Él sabe lo que hay en nuestro ser. Por eso nos recuerda el Papa Francisco de un literato de esta tierra que dijo, en Guadalupe ya no se pide la abundancia de las cosechas, no, sino que busca un regazo. ¿Qué es lo que buscamos en Guadalupe? Un regazo. ¿Y para qué buscamos ese regazo? Un regazo donde todos nosotros podamos sentirnos resguardados. Todos nosotros que somos huérfanos, desheredados, olvidados, lo que ustedes quieran, nos vamos a sentir ¿cómo? Nos vamos a sentir resguardados en un hogar donde está ella, y ella nos está diciendo todo el tiempo, no estoy yo aquí que soy tu madre. Si escucháramos esas palabras con más atención, no estoy yo aquí que soy tu madre, viviríamos de una forma diferente. Entonces, en la Virgen María, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, esa ternura. En María vamos a encontrar ese resguardo. Por eso dice, quiero que me hagan una casita. ¿Para qué? No para ella, sino para todos sus hijos, para todos nosotros. Una casita, un resguardo. ¿Cuántos años han pasado ya desde la aparición guadalupana? La aparición guadalupana ocurrió en el año 1531. Fíjate, estamos a 11 años de celebrar los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Lo puedes creer? Y nos dice el Papa, ¿acaso se ha diluido? ¿Acaso se ha olvidado la necesidad de regazo que anhela el corazón del pueblo? ¿Y a quiénes se les ha confiado? A los obispos. Por eso se los dice a ellos, porque el pueblo anhela ese regazo. El pueblo anhela ese hogar, esa casita, que la sientan como su casita. Si ustedes van a la Basílica de Guadalupe, mis hermanos y hermanas, se van a dar cuenta de que ahí la gente entra y sale como por su casa. Me encanta que abren todas las puertas. Y cuando abren todas las puertas, es una entradera y salidera de gente por todos lados. Pero todos con mucho amor y con mucho respeto para ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos nosotros, ese regazo, esa ternura, esa mirada amorosa. Ha habido muchos problemas. En la independencia de México, de un lado salió el cura Hidalgo con el estandarte con María de Guadalupe, y del otro lado venían los españoles con la Virgen del Pilar. Se derramó sangre, y al frente de los batallones iban las imágenes de la misma Virgen, de la Virgen María, en dos advocaciones diferentes. ¿Por qué? Porque a veces las usamos como un estandarte. ¿Un estandarte para qué? Para nuestra propia agenda. Por eso ha habido problemas, ha habido malinterpretaciones, ha habido incomprensiones, ha habido hasta violencia, nos dice el Papa. Dice, pero por razón, mi santo predecesor, o sea, San Juan Pablo II, cada vez que estaba en México decía que quería recordar que como ríos a veces ocultos y siempre caudalosos, tres realidades que unas veces se encuentran y otras revelan sus diferencias complementarias sin confundirse del todo. Corren como ríos tres realidades. La primera, la antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas. Los indígenas, la cultura de los indígenas corre por ese pueblo. Todos nosotros tenemos un poquito de eso, ¿verdad?
a mí me hicieron el examen de mi ADN para ver cómo salía. Salí que soy una verdadera capirotada. Tengo sangre de todo el mundo, pero tengo una buena parte sangre española, que es de descendencia que viene de mi madre, pero también tengo una parte igual de sangre indígena. Así estamos todos, tenemos de nuestros padres, de nuestras madres y la sangre de los pueblos indígenas corre por nuestras venas. Por eso me sorprende cuando de repente hay gente que discrimina. Recuerden que hablábamos el martes de la discriminación. ¿Cómo pueden hablar de discriminación ellos si estamos hablando de que son nuestros hermanos y hermanas y la sangre que tienen ellos es como la sangre que tenemos nosotros? Habrá algunos que tengan una sangre más azul, más de pitufo, ¿verdad? Y esa se consideran que ellos, pues no tienen sangre indígena, pero háganse el ADN. Aquí en Estados Unidos hace poco Aeroméxico hizo una campaña muy interesante y en el estado de Texas fueron y les dijeron a las personas, hágase el examen, le hacemos el examen del ADN y el porcentaje que le salga de sangre mexicana, indígena mexicana, se lo descontamos en sus vuelos. Ahí van los güeros y se hicieron el examen del ADN y estaban bien emocionados porque unos salieron con 15%, otros salieron con 10%, pero imagínate, los anglos, los güeros, los que ahí andan de racistas, se encuentran con que tienen hasta un 10% de sangre. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo tengo sangre hasta africana, fíjese nada más. ¿Dónde la traeré? No sé de dónde, pero bueno, por ahí hay de venir algún familiar. Así que primero nos encontramos la antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas. Es la primer corriente que habla el Papa Francisco. La segunda, el cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos. El cristianismo, mis hermanos y hermanas, llegó a México y los indígenas no lo querían aceptar. Y no lo querían aceptar porque había muy mal testimonio de parte de quienes, de los que ahí estaban. Estaban dando un mal testimonio. Pero ¿sabe qué? En ese mal testimonio que ellos daban, de todos modos, nosotros nos encontramos que poco a poquito fueron ellos encontrándolo. Hicimos hace poco el musical sobre las apariciones guadalupanas y pasó algo bien hermoso, porque fíjese que Sandra Salas, cuando nos escribió el musical, nos dijo, yo quiero que haya un momento muy hermoso cuando Juan Diego es bautizado. ¿Por qué? Porque ese es un momento maravilloso. Juan Diego de pronto acepta ser bautizado. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿verdad? No está documentado. El Nicanor Powell no nos lo dice. Lo único que nos dice es que Juan Diego y su tío Juan Bernardino y la esposa de Juan Diego, que se llamaba Lucía, fueron bautizados. Es todo lo que sabemos. ¿Cuándo, cómo, por qué? No lo sabemos. Pero Sandra me dijo, no, yo soy teatrera y entonces yo tengo la oportunidad de poner la imaginación. Y ahí fue que hizo ella algo bien hermoso, porque ella hizo una escena del encuentro de Juan Diego con un misionero. Y en ese encuentro ve al Jesús en la cruz con un taparrabo y se ve él a sí mismo con un taparrabo. Y entonces le dice, ¿quién es él? Y cuando le empieza a platicar la historia, viene un proceso de conversión hermoso y Juan Diego se deja bautizar. Es algo bien hermoso como lo hizo, porque no sabemos en realidad cómo haya sido, pero lo que sí sabemos es que el cristianismo llegó y entró fuerte en el alma de los mexicanos. Y la tercera corriente, entonces tenemos la corriente de la sensibilidad indígena, tenemos el cristianismo en el alma de los mexicanos y el tercero es la moderna racionalidad que viene de Europa. Una racionalidad que quiere independencia, que quiere libertad. Así que nos encontramos esto, que fue el discurso de bienvenida de San Juan Pablo II a México en 1999, fue donde dijo estas tres cosas tan hermosas. Por eso el Papa Francisco nos dice, hoy yo vengo también a hablar de esto, porque esas tres corrientes aquí están. Y en esta historia de ides y de venir,
de conflictos y de problemas y de reconciliaciones y tanto que ha pasado en México, ¿qué es lo que va a suceder? Que el regazo materno que ha tenido México, a veces bien pareciera como una red que recogía ¿cuántos? 153 peces, pero nunca fue infecundo y las fracturas siempre se recompusieron. La historia de México, con todas sus complejidades, el regazo materno que ha estado en México, ahí ha estado. Vino la guerra de los cristeros y todo, pero la Virgen de Guadalupe ahí ha estado. Ahí ha seguido, siempre ha estado para el pueblo. Por eso el Papa les dice a los obispos, los invito a partir nuevamente de la necesidad del regazo. El regazo de la fe cristiana que es capaz de reconciliar el pasado. Lo que ya pasó, ya pasó. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que mucha gente no quiere olvidar. Y dice que tienen memoria de elefante y no quieren olvidar. Pero si tú quieres vivir en el pasado, no vas a vivir, porque nosotros vivimos el presente, ni siquiera el futuro, porque el futuro no ha llegado. Vivimos el presente. Por eso, si queremos estar con nuestra mente siempre en el pasado, ahí nos quedamos atorados, no vamos a salir de ahí. Por eso la fe cristiana nos permite reconciliar el pasado con tanta cosa, con el futuro de un mañana que llega y se va rápidamente. Por eso el regazo de la fe cristiana es tan importante. El regazo, ese regazo donde llegamos, donde nos acomodamos, donde nos acurrucamos, donde nos sentimos apapachados, donde estamos ahí sintiéndonos felices. Solo en ese lugar, sin renunciar a quién eres, sin renunciar a tu identidad, puedes descubrir que hay una nueva humanidad donde todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Todos, sin importar color de la piel, sin importar clase social, sin importar nada. Todos estamos llamados. María dice, una casita para todos. Y eso es bien importante. Por eso, el Papa invita a los obispos para que se reclinen. Fíjate esta palabra que hermosa. Reclínense con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente. Reclínense. El Papa Francisco a veces les habla muy fuerte a los obispos. Ahorita ya más adelante ya van a ver. Pero cuando empieza a hablar Francisco y les dice esto a ellos es para que pongan atención. ¿Por qué? Porque la gente necesita sentirse apapachados y queridos. Reclínense con delicadeza y respeto. Me tocó ir a una misa una vez y en esa misa el padre llegó y nos puso una regañada pareja con todos. Es que ustedes esto y esto, y es que ustedes no hacen lo otro, y es que, pero nosotros, y luego ya se echó confeti y nos quedamos en shock. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Y si estamos cometiendo errores, qué bueno que nos corrija. La corrección fraterna es importantísima. Pero no es para que nos regañe a todos nosotros y luego se eche confeti. Por eso les invita, desciendan con atención y descifren su misterioso rostro. Como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Descifren su misterioso rostro porque el rostro de la gente nos dice tanto, pero realmente le has visto su rostro. Yo tengo la experiencia de mi madre, en paz descanse. Yo le decía a mi mamá, le decía a Carmenchus, y cuando le hablaba y le preguntaba, ¿y cómo está todo? Muy bien. Y luego llegaba y me paraba con ella y le decía, ¿y usted cómo anda? Y me hacía una cara así. Y cuando le veía la cara, le digo, no, 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 quite esa cara de hipócrita. Dígame la verdad, ¿cómo anda? Bien. Le digo, no, 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 usted no está bien. ¿Por qué? Porque yo le veía en sus ojos. Yo le veía en su rostro. Y lo que le echaba era aquí la barbilla. Se le arrugaba toda la barbilla cuando estaba, que no decía lo que sentía. Por eso
descubría lo que había en su rostro. Nosotros no podemos ocultarlo. A mí me pasa de repente que estoy en alguna clase o en algo y de repente se me viene una emoción muy grande y no la puedo contener. Y aunque trate de hipócrita de no demostrar lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, la gente me ve, se da cuenta, porque descubre en el rostro lo que está en el corazón. Pero normalmente traemos un rostro defensivo, que no queremos, ponemos una careta. Ahora con las mascarillas, pues bien padre, ¿verdad? Porque no nos ven. Yo salgo a la calle a caminar y de repente me topo con gente y volteo y les sonrío y luego me digo, ah, qué bruto si traigo la máscara. No me van a ver. Pues no, no me ven, pero me hacen así con la mano. ¿Por qué? Pues es que estamos haciendo una expresión, ¿verdad? Pero el rostro es el que enseña todo lo que traemos nosotros. Por eso es tan importante enfocarnos en el rostro. El presente que vivimos, mis hermanos, que es lo único que tenemos, es nuestro presente, está frecuentemente disuelto en dispersión y en fiesta. La cultura mexicana, mis hermanos y hermanas, es una cultura pachanguera. ¿Sí se han fijado en eso? Hasta el Día de los Muertos hacemos fiesta nosotros. Vamos a los cementerios y llevamos comida y mariachis y coro y trío y demás. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra cultura, nos lleva a esa familiaridad con el dolor y la muerte, que no son formas de coraje, sino que son parte de nuestro caminar, caminos hacia la esperanza. Entonces, el dolor y la muerte son caminos hacia la esperanza, nos dice el Papa Francisco. La percepción de que el mundo sea siempre y solamente para redimir es algo de lo que hablamos mucho, ¿verdad? Nos pregunta el Papa, les pregunta a los obispos, ¿no es antídoto a la autosuficiencia prepotente de cuantos creen poder prescindir de Dios? Cuando piensan que el mundo es solamente y siempre para redimir. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros lo podemos todo, que no necesitamos de Dios. Y ahí es un grave problema. Por eso es importante regresarnos a lo que es la ternura de Dios. Y les dice el Papa, fíjate, les dice a los obispos, les pide tres cosas. Si tienes para anotar, anótalas. Tres cosas que les pide a los obispos. Les pide, número uno, mirada limpia. Qué interesante, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, lo primero que haces es verle sus ojos y le ves la mirada. Y hay gente que le ves la mirada y dices, esta persona tiene una mirada limpia. Y hay otros que andan con los ojos para todos lados porque no te quieren ver, no tienen una mirada limpia. Entonces, necesitamos que los obispos, dice, tengan mirada limpia. Número dos, un alma transparente. Alma transparente. Que la gente la pueda ver. Que pueda ver a través de él. Que pueda ver a través de ellos. ¿Por qué? Un alma transparente es alguien que no tiene doble cara. Los indígenas, los aztecas, tenían su expresión y decían un solo rostro y un corazón. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que tu cara sea tu única cara y que tu cara refleje lo que hay en tu corazón. ¿Qué te parece? Mirada limpia, alma transparente. Y número tres, ¿qué te imaginas que sea? Un rostro luminoso, un rostro que brille. Y un rostro brilla cuando está contento, cuando está alegre, cuando está en paz, cuando está sereno. Pero nunca brilla cuando está enojado. Nunca brilla cuando está preocupado. Nunca brilla cuando tiene miedo. Mirada limpia, alma transparente y rostro luminoso. Si no le tengan miedo a la transparencia, ¿por qué?
Porque la transparencia a veces nos da miedo de que la gente nos vea cómo somos, porque luego la gente dice, vas a ver cómo soy y me va a aprovechar de mí o va a aprovecharse de mis debilidades y empezamos con ese tipo de situaciones. Dice el Papa, la iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. No trabaje en oscuras, siempre bajo la luz. Y la luz es la luz de Cristo que está con nosotros. Por eso, cuiden que sus miradas no se cubran de penumbras de la mundanidad. Qué triste, mis hermanos y hermanas, es que a veces algunos obispos no tienen tiempo para su pueblo, pero sí tienen tiempo para ir a banquetes, para ir a lugares de la aristocracia. ¿Y ahí qué sucede? Que la mundanidad opaca y sus miradas ya no son miradas limpias. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a llenarse de las penumbras. ¿Y eso qué nos lleva? A la corrupción. Dice, no dejen corromperse por el materialismo trivial, les dice, ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. Como me encanta la forma en que se lo dice, los acuerdos debajo de la mesa. ¿Y esos cuáles son? Ahí en lo oscurito, por abajo de la mesa, que nadie se dé cuenta. Y el Papa se los dice porque él sabe. A él le hicieron ofertas así. Si tú ves la película sobre la vida, si tú lees sobre la vida del Papa Francisco, te vas a dar cuenta de que él lo trataron de corromper. Por eso dice, tengan cuidado y no pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones. ¿Por qué? Porque se ve que ahí está la fuerza, ahí está el poder, ahí está todo lo que se necesita. Son caballos y carros deslumbrantes. Pero nuestra fuerza, ¿dónde está? No en los caballos ni en los carros de los faraones, sino que está en la columna de fuego que divide el mar en dos sin hacer mucho ruido. Eso es una forma de ponérselos así muy clarito, ¿verdad? Por eso el Señor nos llama a desarrollar nuestra misión, la misión a la que estamos llamados todos en un mundo que está complicado. No crean que es fácil vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque hay tantas fuerzas a nuestro alrededor, hay tantas tendencias, hay tantas situaciones, no hayamos qué hacer. Yo quisiera salir a la calle a ayudar a la gente, pero me doy cuenta de que ahorita le ayudo más a la gente estando yo en mi casa, cuidándome de no contaminar, de no contagiar a nadie más. Pero de pronto no sabemos ni qué hacer. En el Instituto Tepeyac ponemos de repente algunas cosas, algunos posts, algunas publicaciones, y de repente nos empieza a llover, nos empiezan a echar tierra y decir, ¿cómo se les ocurre poner esas cosas y demás? Y de pronto decimos, es que sí es cierto, pero a lo mejor no es la manera de decirlo. Entonces, estamos en un mundo complicado. Y el Papa se los dice, aprendan que hoy en día la sociedad está dominada por una concepción de la vida que muchos la consideran vacilante, errabunda y anómica, que no tiene algo sólido que la sostenga. Y luego empezamos a crear a nuestro alrededor. ¿Saben qué hacemos? Perímetros. ¿Y qué es el perímetro? La línea alrededor. Y cuando empezamos a hacer perímetros, empezamos a hacer fronteras. Ay, Dios, las fronteras. A mí me puede tanto cuando de pronto me doy cuenta de que tanta gente viene buscando una mejor vida, vienen y arriesgan su propia vida para cruzar, y cuando los cruzan, los tratamos como criminales. Y es tan duro. ¿Por qué? Porque cuando tú vuelas, desde el avión volteas hacia abajo y no vas a ver líneas. Las líneas las hemos inventado nosotros. Y ahora ya ponemos cercas o ponemos vallas o ponemos cosas.
porque las fronteras nosotros somos los que las hemos inventado. Con la tecnología que tenemos hoy en día, mis hermanos y hermanas, lo que está lejano parece que está cercano. Y lo que debería estar cerca lo pone lejos. En Chiapas, en la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, cuando fue el levantamiento de los zapatistas, fueron unos hombres, muchos reporteros, y se fueron rápidamente a San Cristóbal y a las selvas. Pero uno de los reporteros se quedó en la capital y dijo, yo quiero entender qué es lo que está pasando. Y cuando fue a la capital, vio que había gente que estaba viviendo entre la basura. Y entonces, como estaban viviendo entre la basura, olía mal donde ellos estaban. ¿Y saben qué hicieron? Pusieron unas paredes de madera para que ellos quedaran del otro lado de la pared y que no se viniera el olor para acá. En vez de ayudar, simplemente pusieron algo para taparlo. Estaban cerca, ahora ya están lejos. Y con la tecnología es igual. De repente estamos viendo y wow, estamos todos preocupados porque está lloviendo en China. Allá les llueve cada rato y ahora de repente pues ya nos damos cuenta, entonces está cerca para nosotros. Pero de pronto también hay cosas que suceden cerca de nosotros que necesitan nuestra intervención y la tecnología las aleja, las hace que parezca que no son importantes para nosotros. Por eso, en un mundo así, ¿qué es lo que pasa? El Papa pide una mirada que pueda interceptar la pregunta que grita en el corazón de la gente. O sea, por eso dice que una mirada limpia, para que a través de la mirada puedas ver lo que hay en el corazón de la gente que está gritando. Dice, y ese grito es tan importante, nos dice el Papa Francisco, que hasta en el calendario tiene ustedes una fiesta, el grito de la independencia. Una mirada, pero dice que intercepte esa pregunta. ¿Por qué? Porque tal vez no te la digan o no te la quieran decir a ti, pero la pregunta ahí está y viendo su mirada, viendo sus ojos, nos damos cuenta de lo que está pasando. Es un grito y es un grito donde hay que responderles que Dios existe y que Dios está cerca. ¿Cómo? A través de Jesús. Dios existe. Yo creo que todos estamos muy claros en eso. Dios existe. Pero decir que Dios está cerca, como que no muy bien, ¿verdad? Porque decimos, ¿dónde está Dios? Dios está en la Eucaristía. Sí, perfecto. Dios está en el sacerdote. Perfecto. Dios está en la palabra. Perfecto. Pero también Dios está en esa niña que está llorando en la calle y que no tiene de comer. También Dios está en esa persona que está en un nursing home y que nadie le habla y que tú puedes conocerlo o tal vez ni siquiera conocerlo. Un tiempo fuimos a llevar comunión a un nursing home y fue algo impresionante. Yo nunca, mis hermanos y hermanas, había sentido lo que sentí en ese lugar. Los ancianitos, los viejitos, las viejitas. Una viejita que le dan una muñeca y agarra su muñeca y la abraza con una ternura porque no hay nadie que la visite, nadie que la busque. Y todo su amor y su cariño se lo da a esa muñeca de plástico con la que tiene en sus brazos. Hay que hablar de Dios. Hay que hablar de que Dios existe y que Dios está cerca. Solamente en Dios podemos construir, porque Dios tiene un rostro humano. Por eso les dice a los obispos, escuchen el grito, interpreten en la mirada ese grito, porque el pueblo mexicano tiene derecho a encontrar las huellas que han visto al Señor. Por eso ellos dicen, Tata Padre, Tata.
Háblele a Dios, Tata, de mi parte. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo soy cola, yo soy nada. Yo no existo, yo no soy importante. Pero ustedes conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes son obispos, porque ustedes son sacerdotes. Entonces dice que el pueblo encuentre en ustedes las huellas de los que han visto al Señor, porque se te tiene que notar. Si tú ya viste al Señor, se te tiene que notar. Si no has tenido un encuentro con el Señor, entonces no se te va a notar. Por eso es tan importante. Dice, no pierdan tiempo, les dice, en cosas secundarias. No se distraigan en habladurías, en intrigas, en proyectos de carrera, en planes de hegemonía, en infecundos clubs de intereses o consorterías. No se dejen llevar por todo eso. Les dice, no, no, ustedes tranquilos. ¿Por qué? A los obispos en México, mis hermanos y hermanas, se les da un lugar muy importante. Yo me acuerdo tanto cuando mataron al cardenal Posadas Ocampo de Guadalajara, el periódico decía así, asesinaron a príncipe de la iglesia. Príncipe de la iglesia, fíjese nomás. Los obispos que son, son los representantes de los apóstoles. Fíjate nada más. Cada obispo que tú veas, ese obispo es representante de los apóstoles. Es un sucesor de los apóstoles. Y el Papa Francisco es sucesor de San Pedro. Pero todos ellos son también sucesores de los apóstoles. Por eso les dice, no anden perdiendo su tiempo en cosas que no importan, en chismes, intrigas, proyectos, tratando de hacerse. Por eso el Papa Francisco, fíjense, no sé si ustedes saben, quitó los varios niveles de monseñores, porque los que estaban allá en Roma estaban luchando entre ellos bien fuerte para obtener un título de monseñor y luego otro más alto de monseñor y luego otro más alto para ir escalando en la jerarquía. Y el Papa Francisco dijo, vámonos, nada, ya nomás va a haber un tipo de monseñor y se acabó. ¿Por qué? Porque luego ellos, por tratar de ir escalando, ¿qué hacen? Pues cosas que sean visibles para poder ir creciendo en la hegemonía. Por eso les dice, no, ustedes no pierdan el tiempo en eso. ¿Qué deben de hacer? Les dice, introduzcan a sus sacerdotes en esa comprensión del sagrado misterio. Ese es el trabajo que les da a los obispos, para que ellos ayuden a sus sacerdotes a comprender. Y se nos basta la gracia de beber el cáliz del Señor. Qué hermoso, ¿no? Y no te da pena que también nosotros, a ver, sin ser obispos, tenemos la gracia del beber del cáliz del Señor. Ahorita en este momento no, pero normalmente, en tiempo normal sí. Dice, tenemos esa gracia. También tenemos el don de custodiar la parte de su heredad que se nos ha confiado. Los bienes, el Santísimo Sacramento. Dice, aunque seamos inexpertos administradores, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos, pero se nos ha confiado. Por eso dice, dejemos al Padre darnos el puesto que nos tiene preparados. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el que nos tiene preparado un camino. Y nosotros tenemos que hacer las cosas del Padre porque fuera de ello perdemos nuestra identidad. Tú fuiste hecha para hacer cosas. Y si tú no haces las cosas para las que fuiste hecho, pierdes tu identidad, ya no sabes quién eres. Por eso cuando nos desviamos del camino, de pronto nos sentimos perdidos y de repente sentimos que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos alejamos. Dios no te obliga a que hagas nada, te da la libertad. Tú tienes libertad de escoger lo que quieras, tu libre albedrío. Es el don más grande que Dios nos da. Pero a cada uno de nosotros se nos ha encomendado cosas. Y esas cosas, cuando nos dedicamos a hacerlas, encontramos nuestra identidad y nos llenamos de la gracia de Dios porque Dios está con nosotros. Pero cuando nos salimos de esas cosas y andamos por allá buscando poder, buscando prestigio, buscando dinero, buscando fama,
Entonces perdemos la identidad y la gloria de Dios ya no está con nosotros. Por eso les dice, si nuestra mirada no testimonia haber visto a Jesús, o sea, si al ver a la gente no damos testimonio de Jesús, entonces las palabras que recordamos de Él resultan solo figuras retóricas y vacías. ¿Qué es lo que nos dice el Papa aquí? Si nosotros no damos testimonio del encuentro con Jesús, si nosotros no damos testimonio de que Jesús está en nuestros corazones, que nosotros estamos haciendo la misión que Jesús nos encomendó, entonces todo lo que digamos no es más que un jarabe de taco. Como dicen vulgarmente, de lengua me aviento un taco. ¿Por qué? Porque decimos cosas pero no las hacemos. Dice el Papa, quizás expresen nostalgia de aquellos que no pueden olvidar al Señor. ¿Por qué nostalgia? Porque se ponen a pensar, cuando yo estaba en el seminario, cuando yo hacía esto, cuando yo... ¿Pero qué quiere decir eso? Dice, esos son balbuceos de huérfanos junto al sepulcro. Fíjate nada más, balbuceos de huérfanos junto al sepulcro, quejándonos, recordando, viviendo del recuerdo de algo que ya no es, pero que podría ser en nuestra vida. Ya no es, ya estamos de chillones. Nos volvemos en artistas de telenovelas, que estamos llorando constantemente y sufriendo de todo. Esas son palabras incapaces de impedir que el mundo quede abandonado y reducido a la propia potencia desesperada. Palabras que no ayudan y la gente se siente sola. La gente se siente abandonada, se siente desesperada. Por eso dice, ¿qué tenemos que hacer? A los jóvenes, este es un país de jóvenes, dice el Papa Francisco. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecerle un regazo materno. Por eso regresamos a María. Que sus miradas, les dice el Papa a los obispos, sean capaces de cruzarse con las miradas de los jóvenes, de los que sufren, de su pueblo, de amarlos y captar lo que buscan. Con aquella fuerza con la que muchos como ellos dejaron barcas y redes sobre la orilla del mar. ¿Te acuerdas cuando Jesús llamó a sus apóstoles? Ven y sígueme, y lo siguieron y dejaron todo. Con esa fuerza podemos entender lo que ellos quieren. Ellos han abandonado bancos de extorsiones con tal de seguir al Señor que les va a dar. Solamente Él les puede dar la verdadera riqueza. Dice el Papa, me preocupan tantos, son muchos, que seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambios de monedas. La gente que se vende, la gente que está dispuesta a entregar a otros para beneficio propio. Y todo lo hacen en cambio de monedas. ¿Y qué es lo que pasa con las monedas? La polilla y el óxido las echan a perder. Así que por eso tenemos nosotros que enfocarnos en el daño tan terrible que le está provocando al mundo el narcotráfico. El narcotráfico, ¿qué está haciendo? Está destruyendo a la juventud. Qué cosas, ¿verdad? Por eso tenemos que pensar, nos dice el Papa Francisco, en que el fenómeno que estamos viviendo está creciendo. ¿Y qué podemos hacer para que ya no crezca el narcotráfico? Pues tenemos que conocer las causas que lo provocan. El narcotráfico se ha convertido en un problema terrible en las fronteras, porque después del 11 de septiembre las fronteras se cerraron herméticamente y ya no dejaron pasar tanta droga,
¿Y qué sucedió? Que la droga se queda entonces del lado mexicano y entonces empieza a buscar el consumidor en los propios jóvenes. Y por eso dicen, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay tanto problema y tan fuerte en nuestras fronteras. Pues tenemos que atacar el problema desde la raíz. Esto está provocando violencia y aparte está destruyendo a la juventud. Por eso no podemos refugiarnos en condenas genéricas. O sea, no podemos decir, es que todo el narcotráfico es malo y el narcotráfico en general, porque tenemos que identificarlo, tenemos que llamarlo por su nombre, tenemos que ver, y para eso necesitamos un coraje profético. Y tenemos también que poner un proyecto pastoral para trabajar con esa red humana de una manera delicada. Si no lo hacemos eso, simplemente vamos a estar amenazando, asustando a la gente y diciéndole cosas, pero el narcotráfico tiene una fuerza terrible y las amenazas del narcotráfico son mucho más fuertes. Por eso nosotros no podemos usar lo mismo que ellos. Por eso tenemos que ir por las familias, para que dentro de la familia ver qué es lo que está faltando, por qué los jóvenes están saliendo a drogarse, por qué los jóvenes están saliendo al pandillerismo, por qué los jóvenes están buscando la violencia, por qué los jóvenes no quieren tener relaciones. Todo eso tenemos que hacerlo desde dentro de las familias. ¿Cómo? Involucrando a las comunidades parroquiales. Vieran a mí cómo me dolió hace unos años cuando hicimos un retiro y que uno de los muchachos se vistió de pordiosero. Era uno de los muchachos del retiro, los jóvenes no lo conocían y andaba así todo cochino y llegó con unos cartones todos sucios y los puso ahí afuera de la parroquia ahí en San Marcos y se acostó y los jóvenes salieron y lo vieron y miren, los jóvenes fueron y agarraron comida de allá adentro, teníamos donas y jugos y fueron y le trajeron para que comiera nuestros jóvenes. Yo bien orgulloso de mis muchachos. Pero la mamá de uno de estos jóvenes le habló a la policía. Y llegó la policía para arrestarlo. Yo me quedé en shock porque dije, ¿qué está pasando? Porque todavía aún dentro de las comunidades parroquiales tenemos gente intolerante, tenemos gente que hace juicios ante las situaciones. Entonces, tenemos que involucrar a las comunidades parroquiales que deben ser un ejemplo, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad también, todos juntos trabajando, ¿para qué? Para salvar vidas, porque cada joven que se va al narcotráfico, cada joven que cae en la drogadicción, es muy probable que va a morir como víctima. Y entonces las personas que provocaron esto van a tener sus manos manchadas de sangre y los bolsillos llenos de dinero, pero también una conciencia anestesiada porque no se dan cuenta el daño que están provocando. Por eso tenemos que ver en la mirada de María una mirada de ternura, pero también una mirada capaz de tejer. ¿Por qué? Porque Dios ha tejido con el hilo de las huellas mestizas de la gente el rostro de su manifestación en la morenita. Dios ha tejido. Él no necesita colores apagados para diseñar un rostro. Los diseños de Dios no están condicionados ni por colores ni por hilos, sino por qué? Por la irreversibilidad de su amor, que quiere quedarse impresa en nosotros siempre, que nos dice que nos ama, sea lo que sea, hagamos lo que hagamos, Él nos ama. No hay reversa. Por lo tanto, dice el Papa, obispos,
sean capaces de imitar esta libertad de Dios que eligió lo que es humilde para hacer visible la majestad de su rostro. Por eso los invita a copiar esa paciencia divina en tejer con el hilo fino de la humanidad al hombre nuevo que el país espera. En lugar de descartar y decir, ya es que la juventud está echada a perder, ya no hay nada que hacer. No, vamos a tejer esa nueva humanidad, esa juventud, una juventud sana, una juventud de fe. Dice, no se dejen llevar por esa vana búsqueda de querer cambiar el pueblo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, estos ya no se arreglan, ya mejor cámbienme a otro país, cámbienme a otra comunidad, cámbienme a otra parroquia, cámbienme a otro lado, ya no quiero estar aquí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya no quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque son puros problemas. ¿Ustedes creen que el amor de Dios no tenga fuerza para hacer cambios, para cambiar eso? Claro que puede eso y más. Por eso les invita a los obispos que piensen en la constancia con la que los padres de la fe de esta patria introdujeron a las generaciones en la semántica del misterio divino. ¿Cómo le hicieron los padres de la fe en México? Primero, aprendiendo y luego enseñando la gramática necesaria para dialogar con ese Dios. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender y luego dialogar. Es todo. Así vamos a ayudar a que encuentren al que está cercano, que es Cristo Jesús. Y muchos hoy en día reconocen la imagen de Jesús ensangrentada y humillada. Y cuando la ven así, piensan que ese es el futuro de ellos. Porque así es como ven a Jesús. Pero en los hilos mestizos de nuestra gente, Dios entregió un rostro con el que se da a conocer. Y tenemos que estar agradecidos a esta forma de Dios de inclinarse ante su pueblo para dejarnos este rostro. Y este rostro tiene una característica muy especial, una mirada. Aquí el Papa Francisco nos va a descubrir lo que para él es tan importante. Por eso pasó minutos, porque no pasó mucho tiempo, pero pasó minutos contemplando el ayate, ahí junto a él. Y fue y tocó el vidrio donde estaba el ayate. Porque hay en María una mirada delicada. Y ahí encontramos, ¿sí?, culturas que han sido masacradas. Ahí encontramos violencia contra minorías. La mirada que nos enseña que ahí está el amor de Dios. Los indígenas de México quieren que se les reconozca la riqueza y contribución y la fecundidad de su presencia, porque ellos son parte importante del país. Es una nación. El nombre de México viene precisamente de eso, el ombligo de la luna. ¿Y quién está parada en el ombligo de la luna? María de Guadalupe. Ahí está. El nombre de México viene precisamente de ahí. Por eso tenemos que reconocer, y dice, no subestimen, vean, conozcan a los indígenas americanos. Por eso, dentro de esta geografía, encontramos que hay diferentes tribus, que hay diferentes etnias, que hay diferentes grupos, que hay diferentes lenguajes. Y todo esto podría ser el obstáculo
para ser un solo rostro, para hablar de una identidad adulta. Por eso, la Iglesia de México, algunos piensan que está condenada a escoger. ¿Y qué es lo que tiene que escoger? Sufrir la inferioridad. ¿Por qué? Porque piensan que la Iglesia tiene que estar siempre siendo menos, siendo relegada, siendo aplastada, siendo pisoteada. Cuando su voz fue silenciada y cuando se quiso hasta quitar su presencia en la guerra, los cristeros quisieron acabar con la Iglesia. Pero si no queremos quedarnos en la inferioridad, ¿qué otra cosa podemos hacer? Dice el Papa. Pues algunos se quieren aventurar en los fundamentalismos para tener certezas provisorias. De pronto queremos creer en las cosas tal y como están escritas, no las aplicamos a nuestros tiempos, no le damos un entendimiento. Por eso el Papa dice, no se cansen de recordarle a su pueblo qué tan importantes son las raíces que forjaron este país. Por eso el pueblo ha caminado mucho y esta es una tierra rica de frutos por los que pasaron por aquí. Por eso que las miradas de ustedes, les dice a los obispos, reposadas siempre y solamente en Cristo, o sea, la mirada donde tiene que estar reposada siempre y solamente en Cristo, para que sean capaces de contribuir a la unidad de su pueblo. Que la mirada en Cristo ayude a construir unidad, para favorecer la reconciliación de sus diferencias y la integración de sus diversidades. 3 palabras: unidad, reconciliación y diversidad. A eso invita el Papa a los obispos. ¿Y qué hay que hacer aquí? Dice, hay que promover la solución de los problemas recordando que México puede alcanzar, si aprende a pertenecerse a sí mismo antes que a otros, ayudar a encontrar soluciones compartidas y sostenibles para sus miserias, de motivar a la entera nación a no contentarse con menos de cuanto se espera de modo mexicano de habitar en el mundo. Por eso vamos a hablar de que México necesita ir hacia adelante y salir adelante como país sin depender de otros, aprovechando su tejido, aprovechando su diversidad, aprovechando la unidad y sobre todo reconciliando diferencias. Estos fueron 2 de las 3 reflexiones del Papa Francisco con los obispos. Todavía nos falta una. Se llama Una mirada atenta y cercana, no adormecida. Pero esa ya la vamos a cubrir el martes de la próxima semana, cuando continuemos el martes a las 8 de la noche por este mismo canal. Así que yo sé que es mucha información, está pesado todo lo que estamos viendo, pero espero que nos vaya sirviendo, aunque usted no sea mexicano, aunque no sea mexicana, yo creo que a todos nos sirve porque todos somos ciudadanos del mundo y a eso nos invita. Así que para decirles una buena noche, el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que pasen una buena noche.